Celia Ortiz de Montoya fue una doctora en pedagogía, pero antes de ser doctora en pedagogía fue maestra normal. Es una figura, me parece, impactante desde el punto de vista, más allá de su trayectoria, de su propia producción intelectual, ¿no? Era una persona interesada en sembrar en el otro. Yo creo que es una de las expresiones que más dicen de esa actitud pedagógica siempre presente en ella. La doctora era conocida en los distintos niveles, no solamente en los niveles intelectuales, y era un personaje de Paraná. Amaba entrañablemente Entre Ríos y amaba entrañablemente Paraná. La producción de Paraná. Era una mujer muy sociable, porque era una mujer que siempre estaba ubicada en la primera fila apoyando cualquier manifestación que tuviera que ver con el mundo de la cultura. Era una gran admiradora de la cultura italiana y especialmente de Dante, donde esa expresión, sembrar en el otro, está tomada precisamente de la Vita Nuova de Dante, que por algo presidía su biblioteca particular. Libros y a la biblioteca era un lugar en el cual toda persona que tuviera interés podía acceder. Como anécdotas también de viajes a Europa en los cuales ellos venían con libros y con más libros y con más libros y con baúles de libros. Tenía una biblioteca muy rica. Nos prestaba mucha bibliografía, era muy generosa. Los sábados íbamos a buscar libros a su casa en Avenida Rivadavia, casi al final. El fondo de la doctora Montoya me tocó ingresarlo en la biblioteca, por lo cual le puedo decir que ahí usted puede encontrar desde un diccionario de guaraní, que en su momento fue casi el único de la biblioteca, hasta los viajes de Darwin, un poco para que veamos la estela de lectura que tenía la profesora Montoya. Y eso tiene un valor, a mi criterio, incalculable. Ahora tratamos de preservarlo, porque es un fondo, ¿no es cierto? Eso es como el testimonio de la doctora. Recuerdo haberle escuchado parafrasear fragmentos completos de los diálogos platónicos. Por ejemplo, de la misma manera que se interesaba en los últimos tiempos tanto por la filosofía de Heidegger como por los estudios de Saussure, y obviamente también por el teatro del absurdo. Era una admiradora de Ionesco. Era una mujer enamorada de la pintura y enamorada de la música, especialmente de la obra de Liszt. La abuela tenía eso, una fuerza tan consistente, tan solvente en su pensamiento que transmitía mucha paz y mucha suavidad. Con mamá pasaba lo mismo. Era además una mujer muy bella, ¿no? Y entonces tenía esa dulzura, esa frescura para transmitir sus conocimientos de una manera muy particular. Y ahí sin duda había un ida y vuelta con la abuela muy grande, muy delicado. Los recuerdos de la infancia son muy dulces y con una cuestión notable. El ir a tomar el té con la abuela era relevante, ¿no? Una ceremonia. El corazón de la casa era el patio, sin lugar a dudas, ¿no? El patio con la glicina. Era un rito, regar las plantas. Y ella de cada planta sabía su historia, su relación con la historia del hombre en particular. El tema de los papiros yo recuerdo que nos decían, es la única casa que en Paraná tiene papiros. Que uno era chico, bueno, la abuela te tomaba del brazo y te iba como llevando, ¿no? Y ahí había una dimensión del tiempo que cambiaba. Uno perdía la noción de las cosas porque era como dejarse llevar por el agua. Si uno quisiera reconstruir un poco la historia o parte de la historia educativa y cultural de la Argentina, no puede no aludir al desarrollo del normalismo argentino.
El normalismo comienza en la ciudad de Paraná, en la histórica Escuela Normal de Paraná, alrededor de la década de 1870, por poner una fecha más o menos eje. Viene, digamos, vinculado con tradiciones del normalismo en distintos lugares del mundo, fundamentalmente la tradición norteamericana. Digamos, el movimiento democrático, educativo de la costa este de Estados Unidos, más específicamente Massachusetts, donde Sarmiento, en algunos de los varios viajes que hizo, entró fuertemente en contacto con algunos grandes pedagogos del siglo XIX, como fue el caso concreto de Horace Mann. No podemos dejar de mencionar dos figuras emblemáticas de todo este proceso. En su etapa inicial, un normalista norteamericano, George Stern, que es el que lidera la etapa fundacional y tal vez sea el momento más democrático y más innovador de lo que fue este proceso. Una segunda etapa de organización institucional y realmente de articulación de esta pedagogía normalista con el proyecto político de la clase dominante en Argentina hasta la década del 30, que fue José María Torres, ¿sí? Maestro español, que llega a Paraná. Como la Normal fue una escuela de escuelas, en el marco de resaltar la importancia del aporte del normalismo para la emancipación de las mujeres en Argentina, hay algo que hoy por hoy parece ya totalmente ganado, naturalizado, que es esta idea de que los maestros son las mujeres. No fue este proceso de feminización del magisterio algo que se dio naturalmente, por el contrario, significó una ruptura ideológica fenomenal. La abuela se interesó mucho por el tema de la mujer y participó activamente en esa organización. Ella sabía las limitaciones de las mujeres de su época y cómo había ido cambiando esto a través de toda su vida, cómo las mujeres fueron ingresando al mundo de la intelectualidad. No nos olvidemos que la abuela fue la primera mujer doctora en ciencias de la educación, cuando había una sociedad de la cultura extremadamente machista. Y la abuela logró romper esas ataduras y logró, de un padre quizás muy machista, trascender estas ataduras y volar. El padre de la abuela era un hombre evidentemente fuera de su época, porque cuando la abuela le planteó que quería ir a estudiar a La Plata, logra acceder a una etapa de formación superior y para la época era lo máximo a lo cual se podía acceder. Me estoy refiriendo a ir a estudiar pedagogía a nivel universitario en la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata se vuelve otro gran epicentro de la circulación de los pedagogos argentinos. Esa posibilidad de ubicarse, de tener la formación, digamos, ¿no? De haberse apropiado de una formación pedagógica completa, de tener un doctorado en épocas tempranas, digamos, un doctorado en educación, es decir, haber tenido toda la formación que ella recuerda en sus memorias en la Universidad de La Plata, es decir, con los que eran en ese momento los referentes más importantes del positivismo pedagógico. Su contacto, digamos, con las corrientes pedagógicas europeas, es decir, con las tradiciones filosóficas europeas, pero también con las corrientes, los movimientos renovadores. Luego ese primer viaje a Europa en el año 25 y 26. Y que vuelve a Paraná con una ilusión, que es renovar el normalismo. Pensábamos que en la Escuela Normal de Paraná teníamos el sumum de los saberes. El prestigio de la escuela era enorme y muy bien ganado en muchos casos.
indudablemente que lo que está buscando a través de las nuevas experiencias pedagógicas es cómo hacer posible esa escuela donde ella verdaderamente fue feliz. De renovación pedagógica muy fuerte, en gran medida en el propio seno del normalismo. No hay que pensar solamente que la renovación viene por fuera del movimiento normalista, no es así. Viene en la mayoría de los casos desde dentro mismo, porque como toda gran tradición cultural, da lugar a sus propias alternativas, ¿sí? Es decir, cuando ella pone en marcha la experiencia de escuela activa integral, lo que hace es poder aunar esa reflexión filosófico, pedagógica, histórica, etcétera, con una experiencia concreta de otras condiciones pedagógicas del proceso de la experiencia infantil. Entonces me parece que la particularidad está ahí. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Pero su luz se apagó, ay, 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 de mí. Pero su luz se apagó, ay, 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 de ti. Lo que no se pudo hacer, la innovación educativa que no se pudo hacer en Entre Ríos, sí se pudo hacer por los mismos normalistas, por los amigos de Montoya, por las colegas de Montoya, en la costa santafesina. No había maestros de plástica, no había una clase de arte especial. El arte estaba en el vivir cotidiano, porque la sensibilidad estaba en el vivir cotidiano. Ciertas noches en que suele surcar el cielo una estrella, no le dan vista al asombro a aquellos hombres que en suerte prefieren sombras hostiles a una luz incandescente. Y en el murmullo del alma donde se reivindicación de esa experiencia de libertad infantil que le permite, digamos, me parece, recuperar autores como Rousseau, pero también Nietzsche, pero también Scheller, es decir, todas las corrientes filosóficas que de una u otra manera, aunque hablen o no directamente del niño, generan condiciones para el aprendizaje infantil, pero en un sentido más amplio, me parece, la experiencia infantil, en un sentido como más completo. Básicamente, el interés está centrado en lo metodológico, de allí sus diálogos con Josefina Pisigoni, sus diálogos en Suiza con Claparet, sus diálogos con María Montessori cuando ésta viene a Argentina en 1926. Yo reconozco dos momentos grandes. Uno que podría ser un primer momento donde la preocupación es fundamentalmente didáctica, que avanza hasta entrada la década del 30. Y luego una preocupación más bien filosófica e incluso de fundamentación filosófica de la pedagogía y una época de una gran producción escrita. Insistía mucho en Edward Spanger. La problemática del educador nato era una problemática siempre cautivante para ella. En distintos cultores del vitalismo, del historicismo, del espiritualismo,
en el aporte de la filosofía italiana y de la filosofía alemana dentro de la producción de los antipositivistas, en la pedagogía alemana de Hernán Noll, en las estructuras de Simmel, en lo que va a ser la buena crítica de lo que había sido el pensamiento de Herbart. Uno de los autores por los cuales comenzábamos generalmente era Husserl. Obviamente Husserl desde la fenomenología había hecho algunos aportes muy significativos, profundizados luego en ciertas vertientes de la filosofía alemana. Dentro de esas líneas alemanas le interesaba muchísimo lo que tuviera que ver con la problemática axiológica, y en ese sentido la obra de Max Scheler fue una obra rectora dentro de nuestros estudios. En este momento de atracción, diríamos, de la filosofía, hay algunas obras que yo creo que siguen teniendo actualidad a nivel de sus reflexiones. Una es el humanismo como forma de vida e ideal formativo. Otra obra que me llamó siempre mucho la atención que publicó como separata, es La crisis espiritual de nuestro tiempo. Y otra obra donde trata de hacer una especie de síntesis entre la filosofía, la pedagogía y la didáctica es La problemática filosófico-educativa del siglo XX, que es la síntesis del trabajo que había hecho. Y ahí la figura de Celia Ortiz de Montoya aparece porque aparecen sus escritos, aparece, digamos, su actuación en la facultad y después su actuación en la escuela normal. Y aparece porque inevitablemente sus publicaciones, sus textos, ¿no? Aparecen como una referencia importante. Me parece que en esta trayectoria se combinó una mirada crítica de las tradiciones, una gran formación, me parece, filosófica, histórico-pedagógica, es decir, es una autora de libros de historia de la educación. Lo que es significativo en Celia Ortiz de Montoya es que, por un lado, desde el punto de vista filosófico, hace toda una revisión crítica de las tradiciones filosóficas en el terreno de la pedagogía, tomando como eje de atención en qué medida las distintas corrientes han considerado o no la libertad del niño, ¿no? Es decir, en qué medida o no han pensado la cuestión de la libertad infantil en un sentido más general, pero también la libertad infantil en el espacio de los procesos educativos o en los procesos de aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, como que pone la atención sobre una cuestión que había sido de alguna manera limitada o bastante coartada durante el positivismo, durante el peso del positivismo en la escuela normal. Y en ese sentido, cuando ella confronta entre la pedagogía de la autoridad y la pedagogía de la libertad como dos posiciones de alguna manera antinómicas, el eje de atención está puesto en qué mirada del sujeto y del destinatario de la enseñanza, y en qué medida esa mirada pedagógica o filosófica tiene en cuenta o no la libertad del niño. Hay como una reivindicación de esa experiencia de libertad infantil. Me parece, lo que me impactó es esta posibilidad de una figura de esta característica de poder pensar el fenómeno concreto de un grupo de niños en el espacio de un aula, ¿no? Tanto como una mirada más general y más compleja y más estructural del sistema educativo, digamos, de la dimensión política del fenómeno educacional, las tradiciones, las figuras, ¿no? Que no solo han sido olvidadas o dejadas de transmitir su trayectoria o sus textos, sino que han dejado de ser nombradas como referentes importantes. Y me parece que estas cuestiones permiten volver a nombrar estas figuras con nombre y apellido, que tienen una producción, que tienen una trayectoria, ¿no? Y que algo siguen transmitiendo. La Facultad de Ciencia y Educación se funda en 1919. Esto quiere decir que para finales del 20 y comienzos del 30 hay una nueva identidad en el campo profesional. Ya no solo hay maestros normales o normalistas, sino que ahora hay pedagogos. Los pedagogos, y Celia Ortiz de Montoya está a mitad de camino entre una normalista y una pedagoga, pero vamos a más bien situarla en el marco de los pedagogos,
traían otra mentalidad, otra manera de hacer las cosas, otra manera de estudiar, otra manera de pensar la relación con el campo intelectual, con la política y con la vida misma. Cuando Montoya intenta llevar adelante en la escuela normal, en el jardín de infantes, su experiencia de renovación, tenemos que a finales de la década del 20, este proceso, este intento de renovación del currículum del normalismo fracasa. Es un momento de tremenda tensión y convulsión entre grupos de pedagogos liderados por Calzetti y Mantovani que intentan hacer una profunda renovación, un profundo cambio en el currículum de formación de los maestros, en el propio seno del normalismo, no desde fuera del normalismo, no desde la tradición educativa anarquista, por poner un ejemplo que en la época también era muy fuerte, ¿sí? O sea, desde dentro del normalismo se sitúan lo que podríamos llamar fracturas, y tal vez una de las fracturas más significativas de su vida, teniendo en cuenta que se trata verdaderamente de una frustración en el orden profesional, que está representada, entre otros, en este momento, por ese cese tan abrupto de su primera gran experiencia pedagógica en la escuela normal, a propósito de llevar adelante el ensayo de la Escuela Integral Activa, para la cual tanto se había preparado. No, me quedé pensando en una pregunta que a muchos, los que hemos investigado estos temas, nos insiste la interrogación, que es ¿por qué fracasó Celia Ortiz de Montoya? O sea, ¿por qué fracasó siendo tal vez la persona más indicada para llevar adelante un proyecto de innovación en el seno del normalismo, sin embargo no lo pudo hacer? Y esta pregunta de por qué fracasó Montoya me parece que tiene importancia histórica y política. O sea, histórica porque obviamente es importante reconstruir el proceso, ¿no? Ver realmente en ese momento histórico por qué no pudo llevar adelante su innovación. Pero también me parece que es una pregunta que a muchos intelectuales y maestros nos insiste a lo largo de las décadas, que tiene que ver con las tremendas dificultades cuando uno se propone algún proyecto de renovación cultural. Todo proyecto de renovación cultural, en gran medida, al menos para sus propios actores, fracasa. Más allá de que Montoya algo logra hacer, y tal vez no poco, aunque fue una actividad casi clandestina, llevada adelante en los espacios marginales de la propia escuela, y de la cual muy pocos se enteraron porque hubo una campaña para silenciar lo que fue ese intento de renovación. Sin embargo, avanzado el golpe del 30 y cuando las fuerzas más conservadoras y reaccionarias ya se apoderan de la dirigencia de la educativa de la región, bueno, ella tiene que abandonar su proyecto. Entonces, volviendo a la cuestión o a la pregunta inicial de por qué fracasó Montoya, teniendo en claro que era la persona más autorizada, era la persona que era, digamos, pertenecía al seno del campo entrerriano normalista, si no era ella, ¿quién lo iba a hacer? Pareciera que si no era ella no lo iba a hacer nadie. Y de hecho, en la costa del Paraná, que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, nadie más lo pudo hacer. El peso importante de los movimientos conservadores a nivel cultural y educativo en la Argentina, que bueno, décadas luego dan lugar a las peores corrientes del nacionalismo conservador y la educación de la dictadura militar de 1976
es heredera de esta tradición educativa autoritaria. Hay un núcleo que uno puede ver a lo largo del tiempo, de continuidad, de personas, de ideas, de instituciones. Quiero decir con esto, no hay que minimizar la fuerza conservadora de los discursos y de los sujetos. Alberdi era un barrio de Rosario, había una escuela importante, que era la escuela Dr. Gabriel Carrasco. Y ahí tenemos, básicamente en la ciudad de Rosario y en el sur de Santa Fe y en otra ciudad clave que es Rafaela, el desarrollo de estas alternativas pedagógicas, escolanovistas, de escuela nueva, de escuela activa, que, bueno, desgraciadamente Montoya no pudo liderar, pero que sí otras maestras, otras mujeres pedagogas de la época, como Dolores Dabat, por poner solo un caso, o como las Cosettini o tantas otras, sí pudieron llevar adelante, pero ahora en la costa de Santa Fe. Esta experiencia duró 15 años, desde 1935 a 1950. Y cesó por decreto. ¿Por qué no sirven las experiencias de los demás para conducir eso a un plano más alto, más acorde con la sociedad y con los hombres? La doctora era conocida en los distintos niveles, no solamente en los niveles intelectuales, y era un personaje de Paraná. Ella y su auto, ¿no es cierto?, que era el Citroën ese que tenía. Aprender a conducir, a manejar un auto de grande. Hay una anécdota que es increíble. A sus 83, 82 años tenía un Citroën color amarillo. El bendito Citroën amarillo. Hubo muchas cosas cómicas, otras bastante preocupantes. A los hijos les costó mucho que dejara de manejar porque no se convencía. A ella le daba mucha independencia el auto. Cuando ella iba manejando el Citroën amarillo, los que iban atrás hacían cola porque no sabían para qué lado iba a doblar. Una vez salió del garaje y se le enganchó una cama y la llevó arrastrando. Hay una anécdota que es increíble. Tenía un gran estacionamiento en su casa. Decide sacar marcha atrás su auto del garage y engancha con esos paragolpes. Se lleva una cama a pasear. La abuela ya estaba sorda. Entonces toma calle Rivadavia y va arrastrando la cama y ella no escuchaba casi el ruido. Y le va pegando va rayando autos y la gente... La abuela nos contaba que la gente la saludaba, decía, la gente me saluda, es increíble cómo me reconoce. Yo sé que soy un poco conocida, pero me saluda la abuela. Cuando llega a la iglesia San Miguel, de aquellos primeros semáforos allá, se le arriman unas personas y dicen, señora, está arrastrando una cama y rayando todos los autos, es increíble. Primero era una aventura total subirse al auto con ella. Uno tenía que tomar una decisión si realmente se iba a animar a movilizarse con ella. Y ella cuando se subía al auto se olvidaba del mundo y se dirigía a donde tenía que dirigirse y nada más. Era muy coqueta para dar clases, iba siempre de negro, muy bien peinada, de collar, de perlas, siempre, indefectiblemente, y de pulseras. Trasladaba con un Citroën que lo dejaba estacionado en el profesorado sobre calle Corrientes y lo dejaba, por ejemplo, encendido y bajaba a dar clase. Era muy distraída, es decir, le decíamos, doctora, vino con los zapatos cambiados y se miraba y seguía dando clase. Prestaba poca atención a las cosas habituales y una vez fue al instituto con zapatos de distinto color, pero una vez le pasó algo mucho peor.
No sé por qué estaba muy apurada. Se puso el tapado y marchó al instituto. Cuando se quiere sacar el tapado, observa que estaba con enagua. Siempre de color oscuro, le diría negro, con sus aros, su collar, sus pulseritas, sus tacos. Era muy coqueta, muy coqueta. Compró una máquina de reírse. Esa máquina de reírse era una pelota y tenía una especie de, como una carterita. Eso que ella compra, y no sé si en el avión, no sé si en determinadas circunstancias insólitas, se apretó, y bueno, la anécdota era que ella, bajo su imagen de una persona adulta, grande, seria, llevara con ella semejante objeto. Mucha gente quedó absolutamente o insólitamente sorprendida porque ella se tomara esas licencias y sigue siendo ella. Como hacía frío, se vestía de negro. Como mis hijas eran pequeñas, un buen día, no sé qué comentario me habrán hecho las chicas, conversando con ella le pedí que empezara a vestirse de color. Y fue ahí, en la última etapa de su vida, que empezó a vestirse con colores. Lo que sí te puedo decir que cuando se puso los colores se los puso a todos, no le faltaba ninguno. Y lo que nunca voy a olvidar cuando me recibí, el mayor regalo para la abuela era que un nieto se recibiera. Y la alegría cuando ella me dice, bueno, te tengo un regalo para vos. Yo te quiero regalar mi escritorio, que este escritorio me lo regaló mi padre cuando yo me recibí. Un escritorio de 1850, 60, el viejo escritorio de ferrocarril, con esa puertita que se baja muy suavemente, grande. Y es como algo intocable el escritorio, ¿no? El regalo del escritorio de la abuela era todo un símbolo. Yo creo que fue un sueño que fue concretando a lo largo de su vida, que se fue recreando, que le dio una impronta de originalidad y que dio una de las cuestiones mejores que puede dejar un docente, que es precisamente contribuir a la formación de sus discípulos. Ese es mi reconocimiento para ella y por eso escribo y estudio sobre su vida. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Pero su luz se apagó, ay, 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 de mí. Pero su luz se apagó, ay, 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 de ti. Todos pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, todos a ella aferraron ideas. Pero su luz se apagó, ay, 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 sí, sí. Una estrella fugaz cayó